Hola a todos, hoy vamos a aprender a cómo realizar un dashboard dinámico a través de Power BI con lo que viene siendo una gran base de datos. Lo que nos interesa es que tengamos un dashboard que en la medida en la que yo segregue una cierta información, este sea dinámico y cambie. Si, por ejemplo, si yo tengo un determinado país que quiero escoger, como por ejemplo España, que automáticamente el dashboard se me cambie. Yo también podría decir que quiero, por ejemplo, estos tres países y automáticamente también estamos viendo cómo los datos interactúan entre sí y son cambiantes. ¿Cómo vamos a realizar esto? Vamos a crearlo desde el principio. Os voy a dejar por un lado en la descripción del vídeo lo que viene siendo la la tabla de los datos en un Excel y por otro lado también os he dejado un diseño. Vamos a hacerlo desde nuevo. Entonces, vamos a crear un nuevo Power BI, vamos a hacer el informe en blanco. Importamos los datos de Excel, ponemos Sales per Countries. Ahora se nos está conectando los datos y nos va a aparecer lo que viene siendo el navegador. Seleccionamos la hoja número 1, vamos a transformar los datos y se nos abrirá lo que viene siendo el editor del Power Query. En este caso los datos están correctamente limpios, no es necesario cambiar formatos porque está hecho a propósito. Con lo cual, para simplificar, vamos a cerrar y aplicamos los cambios. Ahora se nos va a abrir, digamos, un lienzo en blanco en el que tenemos que hacer, lo primero de todo, el diseño. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Fijaros que ahora todo está en blanco. Lo primero que hago es me voy a la parte de la derecha y selecciono dar formato a la página del informe. Me voy al fondo del lienzo, voy a examinar la imagen, cojo la del report, quito la transparencia, la pongo a 0 y hago un ajuste de la imagen para que se me vea todo. Ahora ya, digamos, tengo el lienzo para poder crear mi dashboard de forma, digamos, más estética. Yo podría empezar directamente por lo que viene siendo las gráficas. De hecho, podría crear una primera gráfica de columnas apiladas y de líneas en la que aquí podría establecer ya mis datos. Por ejemplo, seleccionando la parte de los datos, si yo me voy a Year Sales, es decir, el año de la venta, lo pongo y lo arrastro en el eje X y arrastro a su vez las ventas, me aparecería este gráfico, ¿cierto? En este caso, tengo un gráfico, digamos, sin formato prácticamente. Lo podríamos modificar, cambiar lo que viene siendo el diseño, lo que viene siendo los colores, entre otros. Lo vamos a ir haciendo paulatinamente. Lo primero de todo, y eso es lo más importante, son las medidas. ¿Por qué? Porque las medidas nos van a indicar una serie de cálculos que vamos a realizar nosotros que van a determinar, por ejemplo, las ventas, los costes y, por ejemplo, lo que viene siendo la rentabilidad de todo el negocio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a crear, por ejemplo, una nueva medida y la vamos a llamar revenues o ventas, como queráis. ¿Cómo lo calculamos? Ponemos sum, automáticamente nos aparece sum, buscamos las ventas, que tenemos sales, y presionamos enter. Y ya tendríamos nuestra primera avenida, que la tendríamos aquí, que se llama revenues. ¿Qué es lo que nos interesa? Por ejemplo, crear una tarjeta. Porque en la tarjeta vamos a establecer esta medida y la vamos a arrastrar. Fijémonos que si yo arrastro revenues a la tarjeta, automáticamente me aparece el valor. Obviamente nos interesa cambiar un poco los formatos. Ahora sí, nos vamos a la parte de la derecha y vamos a darle formato al objeto visual. En este caso, me voy al valor del globo. Una cosa también importante, fijaros que pone la etiqueta. Vamos a quitarse, porque ya nos aparece revenues aquí arriba. Ahora sí, me voy al valor de globo, le voy a poner, por ejemplo, un Arial Black y lo voy a dejar 20. Creo que podría ser un formato más o menos correcto. Otra cuestión que también me interesa es, por ejemplo, cambiar el color. Vamos a dejar este color de aquí. Bien. Obviamente que todo esto lo podéis hacer de acuerdo a vuestras necesidades. Vamos a crear una segunda tarjeta. En este caso, la de costes. Podría presionar esto y poner control C, lo voy a pegar con control V y voy a crear los costes. Recordad,
una nueva medida. Vamos a hacer la nueva medida. En este caso, la voy a llamar costs o costes, como queráis. Lo mismo, hago un sumatorio buscando lo que viene siendo los costes, que aquí lo tenemos. Presionamos Enter y ya tenemos nuestra medida. Vamos a arrastrar la medida que hemos creado de costes a la tarjeta y ya nos aparecerá automáticamente aquí. Hago exactamente lo mismo para el profitability, que en este caso es el resultado o la rentabilidad. Aquí el cálculo se va a complicar un poquito, pero no tiene demasiado misterio. Vamos a ponerle en la medida lo mismo el nombre. Vamos a crear la fórmula, en este caso la fórmula de la rentabilidad, recordad, son los ingresos menos los gastos dividido entre los ingresos. Entonces, cojo las ventas, se lo resto a los costes, entonces sumo los costes, lo tenemos aquí, bien, y finalmente lo divido entre las ventas y lo tengo aquí. Vale, bien, importante, vamos a poner los corchetes o los paréntesis, digamos, simplemente para que la fórmula quede correctamente realizada. Vale, le damos a Enter y ahora sí, esto lo quitamos. Perdona. Y ahora lo que vamos a hacer es quitamos los costes y ponemos nuestra medida, que es la rentabilidad. Muy bien, ya tendríamos la rentabilidad. Nos aseguramos de que efectivamente la fórmula sea correcta, que en un principio lo es, y sencillamente podríamos avanzar con el ejercicio. ¿Vale? Otra cuestión es que si yo le doy doble clic aquí al Profitability, aquí podría cambiarle, por ejemplo, en la sección de herramientas de medición, si quiero que esté en un formato porcentual o en euro o lo que fuera. Ahora fijaros que se nos ha cambiado automáticamente a digamos, la rentabilidad del negocio, que sería del 82%. Vamos a dejarlo así por ahora. Cuestiones que nos interesan y que también son importantes. Vamos a crear, por ejemplo, una nueva gráfica, que en este caso sería una gráfica de líneas, para entender la fluctuación de los costes. Un poco, en líneas generales, funcionaría exactamente lo mismo. Tenemos que entender un poco la secuencia de los eventos. El eje X, como hemos dicho anteriormente, va a ser el año y el eje Y va a ser lo que viene siendo los costes. Lo pondríamos aquí. Y aquí tendríamos la fluctuación de nuestros costes. Bien. Ahora sí, vamos a jugar un poco con los formatos para entender cómo funciona básicamente en diferentes gráficas como la que estamos viendo a continuación. Si yo me voy a la parte de la derecha para dar formato a su objeto visual, esto es una parte importante, yo podría cambiar, por ejemplo, ciertos aspectos del eje X. En el eje X puedo poner que sea un tipo continuo o un tipo categórico, lo que nosotros prefiramos. Vamos a poner que sea categórico. Luego, la parte de los valores, si queremos que aparezcan los valores o no. Pongamos que sí. Si queremos, también podríamos cambiar la fuente. Vamos a dejarlo en esta fuente de aquí. Luego, el color puede ser un color sencillamente negro o puede ser un color blanco, lo que queramos. Hay muchos más aspectos a tener en cuenta. Una cosa que a mí me suele gustar es, por ejemplo, la parte de las líneas. Es decir, si nos vamos a la parte de las líneas, tenemos, por un lado, las series, que están todas, y luego tenemos el estilo de la línea. Lo podemos poner por guiones, lo podemos poner por puntos o lo podemos poner por otra cosa personalizada. Vamos a ponerlo por guiones. Otro aspecto interesante a la hora de darle formato
Podría ser perfectamente, además de la línea, fijaros que aquí tenemos muchos conceptos, pero vamos a darle vamos a sobrear el área. De esta forma nos aparecerá un poco la sombra de lo que viene siendo el eje X. Ahora bien, ¿qué podría hacer más yo? Podría incluso cambiar lo que viene siendo la forma de la línea. Si yo me voy a líneas, y yo me voy a la parte de abajo, ¿qué tipo de interpolación quisiera? ¿Lineal, suave o paso? Yo le pongo suave porque se forma como una especie de curvatura y a efectos visuales es más sencillo de entender la gráfica. ¿Vale? Podría establecer muchos más criterios, pero vamos a dejarlo de momento así. Creo que ya es bastante interesante. Etiqueta de serie la podríamos poner, pero creo que no porque estorbaría. Pero la etiqueta de datos sí que podría ser interesante. Aquí nos aparecerá básicamente el importe de los costes. Con esto vamos a dejar el formato así. Yo lo puedo dejar, digamos, yo puedo ordenar el eje y lo puedo poner por ascendente o descendente, como quiera. Vamos a ponerlo ascendente, porque se ve de una forma un poco más visual. Ok, ya tendría mi eje, digamos, mi gráfica creada en este punto. Otra cuestión que es muy interesante, y esto sí que lo debemos tener en cuenta, es la segmentación de los datos. ¿Qué es lo que os decía antes? Si me gustaría segmentar las ventas por ejemplo, cliente, o me gustaría segmentar las ventas por lo que viene siendo los países. ¿Cómo vamos a hacer esta segmentación? Hay una parte importante aquí que pone segmentación de datos. Vamos a crear la primera segmentación de datos para ver cómo funciona. La primera segmentación de datos que puede ser interesante podría ser la de los meses. Vamos a poner los meses. Hay una cosa aquí que tenemos que pone date, que es básicamente la fecha. Vamos a arrastrarlo. Fijaros que aquí me aparece únicamente las fechas de una forma bastante abrupta, ¿no? Es decir, nos aparece como que tengo que deslizar este botón de aquí con el fin de poder básicamente segmentar los datos. Yo lo que quiero es establecer lo que viene siendo una jerarquía de fechas. ¿Por qué? Porque como veremos a continuación, ya nosotros tenemos, digamos, los datos por año. Entonces a mí me gustaría segmentarlo un poco más y coger, en vez del año o el trimestre, que sea el mes. Entonces vamos a quitar el día, vamos a quitar el trimestre y vamos a quitar el año. Y ahora nos aparece simplemente todos los meses. Fijaros que este formato es un poco abrupto. Vamos a cambiarlo y que nos aparezca de una forma un poco más visual. ¿Cómo podemos hacer esto? Si yo me voy a la configuración de la segmentación, aquí tengo distintas formas y estilos para segmentar. Vamos a poner que sea un menú desplegable. Fijaros que ahora me aparece de forma desplegable, que es lo que un poco nos interesa. Bien. Vamos a darle también un poco de formato para que esto aparezca de una forma más estética y lo voy a hacer también, es decir, con el formato de los datos. ¿Qué es lo que puedo hacer aquí? Pues básicamente, en sección, en valores, disculpad, puedo establecer qué tipo de formato le puedo dar. Vamos a hacer que sea una fuente, por ejemplo, Arial Black. Vamos a hacer que el color de la fuente sea, podría ser esta. Y del mismo modo vamos a darle un fondo, perdona, vamos a poner que sea blanco y que el fondo sea este de aquí. Bien. Con esto queda un poco más estético la forma en la que vamos a segmentar nuestros datos. ¿Vale? Fijaros que si yo ahora voy cambiando, automáticamente los datos también se me están cambiando. Muy bien. Aquí tenéis la parte de borrar secciones. Al borrar la selección, volvemos digamos, al origen y podemos ver los datos de forma, digamos, global. ¿Qué más podemos hacer para mejorar nuestro dashboard? En este sentido, una forma de mejorar nuestro dashboard es estableciendo, por ejemplo, un gráfico de anillos.
¿Qué queremos saber del gráfico de anillos? Pues, por ejemplo, vamos a quitar esto. L- Disculpad, que lo he puesto en otra selección. Vamos a ir atrás, atrás con control C. Recordad, control C para ir atrás. Y ahora sí, lo seleccionamos en blanco y ponemos nuestro gráfico de anillos. ¿Qué es lo que nos interesa? Pues, por ejemplo, entender el país. Es decir, vamos a poner en la leyenda el país y posteriormente vamos a poner en la parte de los valores las ventas. Con esto ya podríamos saber qué países estamos vendiendo más. Fijaros que uno de los países significativos a los que estamos vendiendo es Estados Unidos. Bien, vamos a darle un poco más de formato a este gráfico. Como veníamos diciendo, aquí vamos a quitarle la leyenda porque realmente estorba y vamos a dejarlo así. Podríamos también darle digamos, segmentos o, por ejemplo, la etiqueta de estos datos, ¿no? Pero lo vamos a dejar. En efecto, podríamos incluso cambiar lo que viene siendo propiedades del título o darle un cierto efecto, ¿no? Como, por ejemplo, cambiar el color o vamos a dejar este color, no hay problema, si queréis. O vamos a dejarlo en blanco. Eso es un poco en función de vuestras necesidades. Yo lo voy a dejar así. Porque con esto ya nos está dando muchísima información en cuanto a lo que viene siendo las ventas por país. Ahora bien, como hemos hecho esta segmentación, vamos a hacer más segmentaciones, sobre todo porque nos interesa filtrar los datos de la mejor forma posible y al máximo posible. Ahora, en vez de mes, vamos a seleccionar que sea, por ejemplo, el país. Por lo tanto, como vemos, ahora si yo le cambiara a Finlandia, me estaría diciendo cuáles son las ventas que se están ejecutando en Finlandia, en este caso en 2017, en 2020, 2021, 2020, 2023 y 2024. ¿Vale? Vamos a dar más frutos, vamos a dar más segmentaciones. Por ejemplo, vamos a quitar el país y vamos a poner propiamente el producto. ¿Por qué? Porque me interesaría conocer lo que viene siendo la rentabilidad, por ejemplo, del país por un determinado producto. Fijémonos que si yo pongo, digamos, del país de Finlandia, Intel, esta sería la rentabilidad, este sería el coste y este sería, digamos, mis ingresos. Es decir, 3.430 con un coste de 644 y una rentabilidad del 81%. Y aquí lo tenemos, los años en los que se ha vendido. Y aquí la fluctuación de los costes. Vamos a dejarlo en blanco para borrar las selecciones, que nos aparezca así, y continuamos con nuestras segmentaciones. Hago un control C y un control V para volver a crear una nueva segmentación y vamos a crear, en vez de producto, por ejemplo, un poco qué es lo que nos interesaría, ¿no? En nuestro caso, la segmentación. Porque la segmentación nos dice qué tipo de segmentos de clientes tenemos. Un segmento grande, un segmento medio o un segmento pequeño. Fijémonos que del segmento pequeño, estas son las ventas que hemos realizado, esta ha sido la gran fluctuación de los costes y esto es la suma de los países por lo que yo he vendido con respecto a este segmento. Podríamos incluso crear más segmentos, pero creo que con esto es suficiente, con estos filtros. Igualmente podemos crear más cosas. Vamos a crear, por ejemplo, lo que viene siendo una, un mapa coropléctico. Esto es muy interesante porque lo que nos va a decir es básicamente por dónde estamos vendiendo, en qué país estamos vendiendo, pero de una forma mucho más visual. ¿Cómo lo vamos a hacer? En la ubicación vamos a señalar lo que vienen siendo los países, countries. Y vamos a establecer una leyenda que van a ser los sales, es decir, las ventas. Fijaros que automáticamente ya me aparece en el mapa qué países se están vendiendo nuestros productos. Así que, por ejemplo,
Antes de nada vamos a darle un cierto formato. Quitémosle la leyenda porque es básicamente un estorbo y ahora lo tendríamos mucho más visual. Obviamente podríamos hacer la configuración del mapa y crear un estilo distinto. Podría crear un estilo más claro, podría crear un estilo oscuro o podría crear un estilo escala de grises, como quisiera. Tenemos diferentes opciones. Yo lo voy a dejar en carretera, tal y como estaba anteriormente. Fijaros que ahora mis datos son mucho más interactivos porque si yo, por ejemplo, quisiera conocer el país en el que estoy vendiendo, por ejemplo, Alemania, automáticamente me lleva a Alemania y me está diciendo las ventas que yo tengo en este país. Podríamos crear muchos más aspectos de gráficos. Vamos a dejarlo todo de forma más resumida, de forma más global. Y aquí tendríamos nuestro dashboard. Obviamente que podríamos establecer muchos más criterios si quisiéramos. Os voy a enseñar uno. En vez de este mapa vamos a crear una tabla para que veáis, digamos, la potencia que tiene una tabla a efectos de Power BI. En vez del mapa vamos a crear esta tabla. Vamos a establecer distintas columnas. Por ejemplo, la primera que más me interesa son los clientes. Del mismo modo, voy a poner las ventas. Podría poner las ventas. Podría poner perfectamente lo que viene siendo el año, si quisiera, ¿vale? Fijaros que el año me sale como de una forma sumatoria. Lo que tengo que hacer aquí es, me voy a la flechita que pone abajo y en vez de suma pongo no resumir, para que me aparezca todos los años, ¿vale? Vale, podría poner, por ejemplo, los costes, también los añado, y voy a poner la rentabilidad, también la voy a añadir. Bien, y ahora tengo, digamos, mi tabla. Una cosa muy interesante a efectos de tablas, sobre todo, es lo que viene siendo el formato condicional. Vamos a darle un formato condicional en el que la rentabilidad, por ejemplo, fijémonos, voy a la flecha de abajo, en la rentabilidad o profitability, me voy a formato condicional y me voy a iconos. Automáticamente ya nos está apareciendo unos formatos condicionales por defecto. Ya nos interesa porque, por ejemplo, con este formato condicional, si el valor es superior o igual a cero, nos da un determinado porcentaje, en este caso del 33%, nos aparecería, digamos, esta forma de aquí. Si este valor sería superior o igual al 33%, tendría, o está entre el 67%, nos aparecería este formato o esta forma. O si el valor es superior o igual a 67% y entre, digamos, sería inferior entre el 100%, nos aparecería la redondita. Si yo le doy a aplicar, fijémonos que ya me está apareciendo este formato. Así como hemos seleccionado antes, hemos visto que, por ejemplo, vamos a ver cómo está esto diseñado. Exacto. Como esto está al 50%, pues nos aparecería este triángulo de aquí. Y así consecutivamente. Y es una forma sencilla de ver los datos, porque nos está dando unos indicadores de cómo están fluctuando todos estos resultados. Obviamente, yo también podría, de alguna forma u otra, ordenar los datos simplemente seleccionando aquí y me aparecería el top de los clientes que tengo. Por ejemplo, el más top sería Acer, sería el primer, digamos, el cliente al cual yo más vendo. Por supuesto que si yo quisiera básicamente filtrarlo por año, yo podría ver cómo está fluctuando en mi tabla dinámica, mi tabla propiamente de los datos de los clientes, todas estas ventas. Y esto es un poco todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos para la próxima. Un saludo.